Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores. Como sabemos, estos días ha estado ocurriendo a cada momento nuevas noticias y queremos aprovechar para hacer un video resumido y compartir con ustedes nuevas informaciones. Estoy seguro que todos estamos siguiendo las noticias tanto en periódicos como en los medios digitales. En los últimos días, este conflicto que se está dando en la zona de Israel y Palestina, y concretamente más intenso, en la franja de Gaza, hubo un misil que impactó un hospital, provocando la muerte de cientos de personas. Aquí comenzaron, una vez ocurrido, pues comenzaron de ambos lugares, de ambos bandos, a achacarse ese atentado. Israel ha dicho que no tiene nada que ver con este misil que hizo explosión en este hospital. Son muchas las personas que han muerto y en la franja de Gaza más de 400,000 personas han salido de sus casas huyendo, porque sabemos que Israel dio un tiempo límite para que abandonaran esa región y dijo que iba a reducir a las cenizas, a escombros, todo lo que tenía que ver con el grupo Hamas. Pero en este caso, el incendio, ¿verdad? Y la explosión pues provocó cientos de muertes. Esto también ha incendiado a los opositores. Israel dice que no tiene nada que ver con lo sucedido en ese hospital de la zona de la franja de Gaza. Como ustedes saben, en este tipo de conflictos se intenta tener cuidado o ciertas medidas con algunos puntos, ¿verdad? Como son hospitales, orfanatorios, refugios, entre otros lugares donde las personas de la sociedad pueden estar siendo atendidas. Esto no se toca o no se, ¿verdad? No se militarmente, pues no son objetivos. Esto de alguna manera ha enfurecido este ataque a este hospital a muchas personas, entre ellos al mayor rival de Israel, que es Irán. Tras lo sucedido en el hospital, la frase del líder iraní fue la siguiente: el fuego del hospital de Gaza va a alcanzar a Israel. Una de las cosas que las personas no querían es que Irán se movilizara para dar apoyo en esta situación que se está viviendo. Ahora, todos sabemos que Irán está a favor de la destrucción de Israel, pero esperaban que Irán no se moviera grandemente. Y con lo que acaba de decir, la gente no lo puede asegurar. ¿Por qué? Porque esto se ha tomado como una amenaza de Irán. Ahora, en el conflicto es algo que se sabe, pero que lo intuyen algunas personas, por lo menos una amenaza directa al pueblo de Israel. El fuego del hospital de Gaza va a alcanzar a Israel y esto pues lo han tomado como una seria amenaza. ¿Qué puede pasar? Pueden darse muchos escenarios, porque también está Estados Unidos. Pero por el otro lado, la nación americana ha afirmado que reforzaría el apoyo a Israel hasta donde fuera necesario. Así que a nosotros como creyentes solo nos queda seguir orando por lo que está pasando, seguir orando por lo que está sucediendo en estos lugares y ver que en medio de ese conflicto Dios tiene alguna respuesta. Oremos por la salvación, que es la única solución posible para las almas de todas esas personas, que es Jesucristo nuestro Señor. También está la otra parte de lo que son las almas químicas, preocupaciones, almas nucleares, entre otras. Ahora, la pregunta es que le hacemos desde aquí: ¿creen ustedes que es posible que Irán
y Estados Unidos lleguen a participar directamente en este conflicto? ¿O piensan ustedes que no llegarían a involucrarse? Me gustaría que dejen sus comentarios y sigan leyendo las noticias. Si tienen alguna otra novedad, nos las pueden comentar en la caja de los comentarios aquí en este video. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido hasta el momento y será hasta la próxima cuando estemos por aquí con otras informaciones. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.